Testigos del amor de Dios. Dispuestos a escuchar y encarnar la palabra del Señor, perseverantes y anclados en las promesas del cielo, convencidos que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y todo lo demás son callejones sin salida. Testigos, el sí de valientes a Dios, ayer, hoy y siempre. Buenos días para todos, un fraternal y caluroso saludo en el Señor. Bienvenidos nuevamente aquí a este espacio de miércoles que tenemos aquí en Amén Comunicaciones, el canal institucional, y en el canal personal del Padre Carlos Yepes, para escuchar las maravillas que el Señor no se cansa de hacer, donde Él siempre nos recuerda que Él es actual y actuante, que Él está vivo y es real, que todo lo que obra en el cielo, Él también lo obra aquí en la tierra, en cada una de nuestras familias, en cada uno de nuestros amigos, pero sobre todo en la vida de cada uno de nosotros, donde somos los protagonistas de esa historia que el Señor con cuerdas de amor y lazos de ternura va tejiendo en medio de nuestro caminar, cuando Él nos acompaña de su mano y nos susurra una y otra vez al oído que Él siempre está con nosotros. El día de hoy tenemos a una invitada muy especial. Yo sé que siempre les digo y digo que son invitados especiales, pero esta de verdad para mí, a manera personal, es muy especial. En el transcurso del testimonio les diré por qué, pero se las voy a presentar. Ella es Cintia H. Buenos días, Cintia, ¿cómo estás? ¿Qué más, Joa? Un saludo muy especial para ti, un abrazo gigante para todos los que hasta ahora se conectan y bueno, pues más que lista y feliz por este llamado que el Señor hace después de tantos intentos. Así es, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Él siempre insiste, Él está a la puerta esperando, nos llama y a que nosotros le abramos para que entre y cene con nosotros y este es el momento perfecto e ideal. Entonces, Cintia, yo quiero que nos compartas, yo te voy a presentar como de todas las presentaciones que conozco tuyas, la que más quiero y es una hija amada de Dios, pero quiero que nos compartas además quién es Cintia. Amén, amén, por eso, Joa. Bueno, pues hoy en día, bendito Dios, ya uno como que, yo creo que esa ha sido de las preguntas más difíciles que nos ha acompañado durante toda la vida y es cuando uno le dicen uno quién es, uno siempre opta como por empezar a describir lo que hace, pero realmente descubrir como esa identidad es muy difícil y más cuando venimos, digamos, de historias a veces tan heridas y tan lastimadas, pero bueno, hoy por gracia de Dios, como bien lo dijiste, soy una hija amada, consentida, muy caprichosa del Señor. Actualmente apasionada por la radio, que es mi profesión. Soy una mujer creativa, soy una mujer amante de servirle a los demás. Y bueno, ya entrando un poco como en lo que hago, pues sí, trabajo actualmente en radio, también canto, me encanta cantarle al Señor, alabanzas, es como mi momento más hermoso de la vida, es como el momento en el que tengo más intimidad y más conexión. Y bueno, pues ahí como un poquito de eso que hago y que soy. Cuando uno generalmente está en la radio o cuando uno está, por ejemplo, en un carro o en la casa o mientras trabaja y prende la radio y uno escucha, uno se conecta y piensa como en esas historias que le van contando a uno, como en eso que ustedes lo van llevando. Es qué rico que hoy le prestes la voz al Señor y que nos vayas llevando en ese hilo conductor de toda esa historia que ha escrito el Señor en tu vida desde que eras pequeñita, cuando fuiste creciendo adolescente y a hoy por hoy lo que ha hecho en tu vida. Entonces empecemos desde pequeñita. ¿Cómo era tu familia? ¿Cómo era la relación con el Señor? Bueno, yo nací y crecí en una familia católica, digamos que de una abuela así muy practicante, de una abuela muy creyente, de Eucaristía, o sea, casi que diario en televisión. Y semanalmente era muy chistoso porque ella no, ay, se me cayó la areta, ella no asistía a Eucaristía los domingos, sino los sábados en la tarde. Entonces eso era como el ritual de la familia que ya uno sabía, pues como que esa era la hora de ella, se ponía súper divina, se ponía tacones, el perfume, o sea, ella sabía que iba para la casa del amado. Sin embargo, digamos que uno en ese momento y más en la niñez, uno como que realmente no comprende mucho de eso, pero sí crecí con el conocimiento de saber
que había un Dios en el cielo, que todo lo veía, que nos apoyaba, que nos amaba, el conocimiento de los santos. Mi abuela era muy devota de San Judas Tadeo, incluso pues le tenía ahí como el altarcito en la casa, del Divino Niño, entonces sí era como muy conocedora del tema de la oración y demás. Realmente yo creo que nunca fue como de una experiencia muy profunda. Sin embargo, el Señor, por eso les decía ahorita en el inicio, la parte de la música para mí realmente ha sido muy importante, porque desde muy pequeña, a pesar de que yo descubrí que cantaba ya en la era de la universidad, el Señor me ha venido tocando y me llamó, digamos, desde el inicio con la música. Entonces, fue muy lindo porque en ese crecer, recuerdo que yo nací y crecí en el barrio Villahermosa de acá de la ciudad de Medellín, un barrio que para ese momento contaba con un sacerdote bastante carismático y bastante querido en ese lugar, que era el padre John Mario, y con el ministerio aquel que tenían en aquel entonces llamado Osana. Y de las cosas que sí no me podían faltar era como la vigilia pascual. O sea, el sábado santo para mí era como sagrado desde muy pequeña. Entonces siempre fue como esa práctica con mi mamá, esa compañía, esa Eucaristía, a pesar de que no entendía realmente en ese momento todavía el verdadero valor de la Eucaristía. Pero me enamoraba, era la música. Y yo siempre le decía a mi mamá como, yo algún día quiero estar ahí cantándole al Señor. Incluso hasta hoy el Señor sabe que mi deseo más grande es poder estar literal, como uno diría, llenando estadios, pudiendo alabarlo y glorificarle con mi voz. No sé, mi sueño es estar en un Pentecostés, no sé, algo así bien loco, que tenga mucha música, mucha alegría, pero que sea para Él. Entonces, bueno, digamos que desde muy pequeña muy de las artes, mi mamá también, una persona muy de artes, de manualidades, mi mamá cosía, hacía tortas, o sea, las cosas más hermosas y espampanantes de la vida las hacía mi mamá. Mi mamá y mi papá se separaron estando más o menos yo de unos 8 años, y realmente fue complejo, digamos, como ese momento de mi vida. Sin embargo, mi abuela y mi mamá siempre fueron como esas personas que estuvieron ahí en cada paso, y mi mamá apoyando mucho todo ese tema artístico. Bailé ballet, fui modelo, fui porrista, hice patinaje, o sea, mejor dicho, hice todo lo que tuviera que ver con artes, ya más o menos como hasta mis 12 años, comienzo de la adolescencia. Ya luego ahí comencé, digamos, como a cambiar mucho mi peso, el peso de mi cuerpo, comencé a subirme mucho de peso, entonces paré como mucho con todo este tema de las actividades, y creo que fue también en parte de cuenta de la separación y de todo lo que estaba viviendo mi mamá alrededor, pues como de todo lo que estaba pasando en la familia. Fueron unos años, digamos, muy difíciles, por así decirlo, y fueron años en una lejanía total de Dios, en una lejanía total de la familia, incluso en momentos en los que llegué a cuestionar realmente y a decir muy molesta que, que estaba casi segura de que Dios no existía. Y además, pues que también tengo como mi familia cercana, mi núcleo familiar. Hay muchas personas que desafortunadamente, pues hasta el día de hoy siguen siendo ateos, pero el Señor hará su obra. Entonces, obviamente uno en esa adolescencia que está uno como en esa búsqueda de identidad, uno obviamente todo se le pega, entonces como que no creo en Dios, ¿cuál Dios? Tal y tal cosa. Más todas las heridas que estaba pues como teniendo en mi vida en ese momento. Comienzo a sufrir de depresión a mis 12 años, y de ahí, como te puedo decir, o sea, hasta hace un año más o menos. Fueron crisis muy fuertes con las que lidié. Luego de la depresión comenzó a aparecer la ansiedad, con crisis de ansiedad muy fuertes, con ataques de pánico, con ideaciones suicidas y con un desorden de vida realmente muy fuerte. Siendo todavía muy pequeña, eh, a los 13 años, conocí a quien fue mi primer amor, a quien fue mi primer novio. Realmente sí, estaba muy chiquita. Sé que allá 13, sí, 13. A quien fue mi primer amor, y bueno, tuvimos 12 años de relación, 12 años de relación difíciles, complejos, con mucha falta de amor, tanto con lo que él estaba enfrentando en su vida a nivel personal y familiar, como con lo que estaba enfrentando yo. Además, nos llevábamos muchos años, él me llevaba 9 años de edad a mí. Y a los 4 años de novios, es decir, teniendo yo ya 16 años, quedo embarazada.
quedo embarazada de mi hijo que pues actualmente tiene 13 años, ya hoy ahorita en agosto cumple 14 años. Entonces ahí digamos como que mi vida se parte en dos, ¿cierto? Ya digamos que esa etapa del no creo, si existe, si no existe, ya como que ya lo había dejado, digamos, de mencionar y de hablarlo, pero realmente estaba la duda muy existencial en el alma. Y más porque con ese proceso de depresión comencé obviamente con mi mamá a buscar muchas alternativas, entonces acupuntura, médicos, sí, pues psicólogos, psiquiatras, medicada, una medicación que realmente, o sea, me quitaba la razón, mi esencia y mi razón de ser, que realmente soy bastante extrovertida, soy escandalosa, siempre me gusta como ser el centro de atención donde llego, sea mi familia, sea con amigos, siempre soy como esa persona que se encarga de darle esa cuota de humor y de alegría a donde llego. Y realmente todo eso comenzó como a nublarse con tantos tratamientos y con tantas cosas hasta el punto en el que yo dije como, no puedo, o sea, no puedo seguir consumiendo estos medicamentos. Realmente no considero que yo pues esté tan mal como me dicen, porque incluso en aquel momento me dijeron como que tenía trastorno bipolar y yo dije como, Dios mío, ¿qué es esto? O sea, creo que son cosas realmente de la adolescencia. Pero entonces comienza obviamente esa identidad más perdida que nunca, en la que médicamente tienes problemas, en la que tienes una familia disfuncional. Digamos que hoy en día es mucho más fácil ver que de pronto mamá y papá no vivan juntos, pero para mí la verdad sí fue muy traumático. Entonces empezar como a entender por qué papá se había ido de la casa, por qué ya, digamos, no estaba esa presencia todo el tiempo. Y además, pues debido a esa herida también, pues me había vinculado de la manera equivocada con esta pareja que aunque nos queríamos realmente, nos hicimos mucho daño. Entonces obviamente comenzó también como esa etapa de la vida muy difícil de tratar de entender cuál es tu lugar en el mundo y obviamente de sentirme muy juzgada porque para aquel entonces eh, todavía era como un tabú y un escándalo realmente, incluso con imprudencias, de que una persona de 16 años pues hubiese quedado embarazada. Entonces era como la vergüenza de la familia, por así decirlo. Bueno, Cintia, entonces en ese momento de adolescencia, cuando habían tantas preguntas en tu vida, ¿en qué momento empiezas a sentir que Dios entra en tu vida y que le da respuesta a todas esas preguntas que tenías? Porque dicen que Dios es el único médico que sin medicina alguna cura todas nuestras enfermedades, que es el que tiene respuesta a todas nuestras preguntas. O sea, ¿en qué momento empiezas a sentir eso? ¿Cuánto tiempo tuvo que pasar? Bueno, mira, Joa, fue muy curioso porque yo digo que mi llamado, como te digo, venía desde muy pequeña. Con este tema ya, digamos, de la maternidad fue bastante complejo porque yo apenas iba a entrar a 11, o sea, ni siquiera había terminado mi colegio, no tenía, digamos, como un futuro ni siquiera visionado. Entonces, obviamente fue como muy complejo. Pero cuando ya tenía 18 años, es decir, sí, mi hijo tenía ya más o menos, a ver, eso fue como en agosto, sí, más o menos como un añito, tenía como un añito largo tenía mi hijo ya para aquel entonces. Y recuerdo que, pues como te digo, nosotros, a pesar de que mi mamá no era tan practicante, siempre hemos sido muy creyentes de entender que hay un Dios que está ahí. Entonces mi mamá me dice como, mira, de regalo de cumpleaños, te voy a dar un retiro que va a haber de 4 días y pues yo quiero que vayas porque realmente sé que lo necesitas, que de pronto ese tiempo a solas te ayude como a sanar, como a, bueno, a solucionar muchas cosas en mi vida y la verdad yo lo tomé súper bien. O sea, en ese momento fue como wow, o sea, genial, me encanta, además de que había estudiado también en colegios católicos, entonces digamos que ya tenía como el acercamiento a lo que era una convivencia, pues o a lo que llamábamos un retiro espiritual. Obviamente a uno le dicen eso y uno es como, bueno, me van a poner a rezar todo el día, sí, pero, pero me fui con toda la actitud, o sea, yo dije como, fue madre, o sea, ya qué más voy a hacer, ya estaba comenzando universidad para aquel momento y dije como, listo, o sea, me lanzo y me voy al retiro, ya que hijo de madres, me fui y me fui sola, o sea, no había nadie conocido, no como que ni siquiera me voy con una amiga, o sea, nada, me fui sola. Pero fue muy lindo, realmente fue una experiencia muy bonita. Llegué, siento que me viví el retiro realmente
con un corazón dispuesto, pero tan dispuesto que siento que Dios me habló muy de frente. Aquí digamos que hay una parte importante para resaltar y creo que, bueno, no sé si ya lo había mencionado en algún testimonio anteriormente, pero yo tenía como un rayón que llamamos coloquialmente, como mucha, me cuestionaba mucho con el tema de la Virgen María. Entonces para mí era como, pues sí, o sea, como que es la mamá de Jesús, pero fin, o sea, nada que ver. En aquel retiro había una noche muy especial, era una noche dedicada exclusivamente a la Virgen María. Entonces yo como que, yo recuerdo en serio verme sentada en esa silla, en una sala obviamente con muchísimas personas. Era la noche de la bendición de María Auxiliadora y es un momento muy especial, realmente fue muy bonito, con una preparación muy hermosa y que realmente cuando el corazón realmente está dispuesto, eh, Dios habla de una manera muy puntual y en aquel momento recuerdo que comencé a ver, obviamente que muchas personas descansaban en el espíritu, o sea, se iban como cayendo, otras se quedaban así como dormidas. Para mí, obviamente, en ese momento no sabía el término de descansar en el espíritu ni de lo que estaba pasando. Y yo simplemente empecé como a decir como, ay, no, pero qué gente tan ridícula, ¿qué es esto? Bueno, entonces en aquel momento yo decía como, o sea, Dios mío, o sea, la gente es muy ridícula, o sea, esto tiene que ser algo planeado. Yo decía como, no sé, mínimo deben de ser personas que se conocen con los misioneros de aquel retiro y como que les dicen como, bueno, entonces cuando yo diga tal cosa se tiran al piso. Pero había una inquietud en mi corazón de ciertos nervios de que llegara mi momento. O sea, era como que, fue madre, qué susto. Y efectivamente, cuando esta humilde servidora llega a la bendición, quedé tendida de largo a largo, o sea, en el piso. O sea, realmente decirles cómo sentí esto, me di cuenta que, la verdad, ni siquiera lo percibí en qué momento pasó. Solamente cuando abro mis ojos estaba obviamente muy embombada y como que no podía comprender, eso sí, sentía mucho frío en mi cuerpo, no podía comprender qué era lo que me había pasado. Entonces yo dije como, ¿qué es esto? Obviamente ahí comenzó, digamos, como esa historia con el Señor. Pero fue tan impactante, Joa, como, digamos, como todo lo que experimenté, las conversaciones, no voy a decir, o sea, como que eran ilógicas porque realmente no, o sea, hoy en día yo tranquilamente podría predicar lo que en aquel momento los misioneros me predicaron a mí, solamente que estaba muy cegada eh, por la visión del mundo, aunque todavía no tenía la experiencia del mundo. Pero sí estaba muy cegada, obviamente, por el que dirán, por lo que hemos hablado de los respetos humanos, por el encajar en un grupo social. Entonces, siempre era como ese temor de, bueno, ¿y si yo digo que creo en Dios? ¿Y si yo digo que voy a empezar a ir a un grupo de oración? Entonces comenzaron incluso mis amigas en la universidad, cuando comienzo como a contarles un poco de la experiencia, todo el mundo comenzó obviamente a burlarse de mí, entonces, ay, ya la más monja, la más santa, no sé qué. Entonces, eso empieza a taladrar obviamente en uno, efectivamente, porque no hay una identidad clara. ¿Cierto? Porque hay heridas, porque siempre está, en mi caso personal, estaba esa necesidad de aceptación de los demás. Entonces, cuando empezaron a decirme todo eso, yo dije, yo pues sí, yo también tan boba, o sea, yo como, ¿qué me voy a poner yo en estas, por Dios? Y entonces yo voy a dejar de ser feliz y a dejar de vivir mi vida por lo que me están diciendo. Y ahí sí, he sabido meterme de cabezas al mundo. O sea, ese fue el momento en el que Dios, yo creo que como que me jaló de aquí de la camiseta y yo le dije, no señor, un momentico, que es que todavía me hace falta como muchas cositas por probar. Y la frase aquella de la vida está para vivirla, creo que comencé a vivirla a cabalidad. Obviamente era una madre adolescente, inexperta, pero tenía, gracias a Dios, el apoyo tanto del papá de Sebas como de mi familia. Entonces me daba la libertad de poder seguir actuando como una joven común y corriente que apenas estaba viviendo su época de universidad, conociendo amigos, conociendo personas y además teniendo en cuenta pues esta historia que les estaba diciendo como de una relación tan difícil, estaba también siendo como ese despertar para mí. Había sido una niña muy cuidada, muy protegida, pero en medio de tantos maltratos también y tantas cosas difíciles que vivimos él y yo en aquel momento como pareja, también llegó como ese despertar de decir,
yo ya no me voy a volver a permitir más esto y fue como un quitarme una venda de los ojos, obviamente para mal, porque no fue como para crecer y para madurar, sino que uno se le mete en el corazón también como esa sed de venganza. Entonces esa sed de yo voy a hacer todo lo que no he podido hacer durante toda mi juventud, durante toda mi adolescencia y comencé obviamente a tener una vida muy desenfrenada. Ahí comienza como ya digamos la parte crucial de mi historia en la que Dios siempre estuvo, mas yo nunca le permití hablarme o quizás no me permití escucharle, pero luego cuando uno ata cabos sueltos, uno comienza a comprender que Dios siempre ha estado. Y lo más importante es que en mi caso particular, mi experiencia de fe comenzó gracias a la Virgen María. O sea, gracias precisamente a ese momento en el que yo decía, ella no es nadie, o para mí al menos no es nadie, pero cuando empiezo tan metida en el mundo, ya estamos hablando de más o menos unos, no sé, 4, 5 años más o menos ya de una vida muy desordenada, Después de ese de, retiro. sí, después de ese retiro fue más o menos a mis 18 años, yo termino la universidad, pues hice una técnica, entonces realmente pues me gradué para el 2015 y de ahí empieza como esa etapa que yo digo que Dios me dio muchas bendiciones a nivel laboral porque yo me gradué en julio de la carrera y yo para noviembre ya estaba trabajando en Caracol Radio. Pues que realmente salir como de una carrera y comenzar, digamos, en un medio tan importante para el país, realmente puedo decir que son pocas personas las que contamos la historia y saber que sos una recién graduada y que luego de ahí comencé a entrar en todas las cadenas radiales y demás, pero también hay que hablarlo desde el amor y desde el conocimiento, que este mundo también te envuelve, que este mundo te atrapa, que el mundo del entretenimiento es difícil, es complejo, que es un mundo que te ataca directamente la vanidad, el ego, eh, que te hace sentir siempre en falta, te hace sentir siempre que no eres suficiente y que todo el tema de las redes sociales, hasta hoy en día incluso creería que cada vez peor, la ansiedad que genera, la insatisfacción que generan nosotros los seres humanos y cuando tú vienes con una identidad destruida, obviamente es mucho más difícil. Entonces era reconocer que sí, que hay talento, que Dios me regaló la bendición de trabajar en lo que amaba y en lo que había estudiado, pero que obviamente me desboqué y tomé decisiones muy equivocadas. Entonces termino la relación con el papá de mi hijo, inmediatamente me embarco en una aventura de lujuria casi imparable. O sea, fue como cuando tú sueltas un pajarito que has tenido encerrado todo el tiempo, así me sentí como desbocada, como cuando un caballo sale corriendo, como huyendo quizás de toda esa presión que ha sentido, siento que fue mi caso y que realmente obviamente lo canalicé de la manera equivocada, creyendo que lo que estaba haciendo era lo correcto. Entonces, claro, recibía obviamente aplausos, recibía muchas aprobaciones, estaba alimentando mi ego, obviamente, desde lo vacío el saber que venías, digamos, de una relación difícil en la que no eran validadas tus emociones y en lo que uno ha tenido de pronto también esas heridas desde la vida familiar y entender que ya todo el mundo ahora te dice como, wow, o sea, sos súper top, o estás muy sexy, o sos muy linda, o puedes conquistar al hombre que quieras. Realmente todo eso empieza como a impregnarse en nuestra mente y termina volviéndose nuestra identidad. Y siento que ahí fue el momento como más oscuro de mi vida, en el que literalmente le abrí la puerta al mundo y en el que permití que el enemigo hiciera todo lo que quiso hacer conmigo desde mi debilidad y desde mi humanidad. Entonces ahí comienza, digamos, como obviamente mi depresión a atacar mucho más fuerte, pues ya les estaba contando que viene más o menos desde los 12 años, con unas crisis muy puntuales en ciertas edades de mi vida, pero ya después de unos 3 años muy sumida en el mundo, comienza a marcarse mucho más, comienza a dominarme, realmente comienza a dominarme y a pesar de que yo ya comencé a tener, por eso te digo que siento que Dios siempre estuvo ahí, comencé a tener como esas mociones en el corazón de decir, lo que estás haciendo no está bien. Y sabía que no me sentía bien y que llegaba a mi habitación después de una noche de excesos
a llorar o a sentirme sola o a sentirme sucia incluso, indigna. Es una, ¿cómo decirlo? Es como una adicción porque es algo que aunque sabes que no te hace bien, es difícil pararlo, es difícil detenerlo y cada vez te alimentas más con esto, el tema del sexting, que también se comenzó a usar obviamente mucho con las redes sociales, entonces los chats, digamos, con conversaciones que no edifican, obviamente, con personas con quienes cero van a cuidar tu corazón y con quien tú tampoco vas a cuidar el corazón, sino que uno termina siendo como experimento realmente. Fueron cosas que empezaron a inquietarme, fueron cosas que empezaron a darme mucho temor a nivel tanto personal como profesional, porque comencé, digamos, a establecer un poco más mi nombre en el medio, pero estaba mientras tanto bloqueando y haciendo mil cosas y me empezó a invadir también ese sentimiento de decir, y donde algún día todo esto que yo estoy haciendo salga a la luz, ¿qué? O sea, ¿qué voy a hacer? Las fotos que de pronto no debí enviar, los videos que no debía hacer, o sea, un montón de cosas comenzaron a invadirme y todo eso empezó como a generar mucha ansiedad en mí, pero no encontraba la salida. Empieza como a generarse esa sed de Dios y empiezo a ver muchos testimonios, empiezo como a entender que Dios era parte fundamental de mi vida. Para aquel momento había conocido unas personas en el barrio con quienes cantaba en la misa, en la iglesia del parque principal y digamos que logré como cumplir ese sueño que les contaba ahora, de haberle dicho a mi mamá como algún día voy a estar cantándole a Dios, pero realmente era algo muy superficial, era algo que hacía desde simplemente el tema musical, mas no había un conocimiento de Dios, no había un querigma con Jesús y no había un real encuentro de querer cambiar mi vida porque para mí estaba supremamente bien lo que estaba haciendo. Claro, yo había tenido el anhelo del corazón de cantar alabanzas, pero pues también estaba apenas incursionando en el mundo de los medios, apenas me estaba dando a conocer, estaba creciendo en números en redes sociales, obviamente esa balanza uno ya sabe cuál pesa más que la otra y siempre la vanidad y el ego en nuestra debilidad nos va a pesar mucho más cuando nuestra identidad no está puesta en Cristo. Entonces, comencé, digamos, como en ese caminar de la música, a conocer un poco más de Dios, a conocer un poco más de la iglesia, entonces sí sabía que Dios era importante, pero hasta ese punto volvemos a lo mismo, no hacía parte fundamental de mi vida. Ya obviamente comencé a tener muchos problemas en mi familia porque obvio decía muchas mentiras por las personas con las que me estaba involucrando. Tuve, digamos, nunca de consumir drogas personalmente, pero sí tuve las drogas muy cerca de mi vida, siempre me involucré con personas equivocadas, sí, con excesos desordenados de drogas, la lujuria, ya un punto en el que yo ya no podía controlar, o sea, eso me dominaba realmente, era casi que maratónico los fines de semana y vuelve al lunes y uno es como que, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Entonces ya comenzaba a llorar más de la cuenta, a sentir más deseos de morirme que nunca. Empecé como a buscar, a buscar cuál es la salida. En aquel momento me cambio de trabajo, ya habían pasado 2 años en la primera emisora donde había estado y estando muy recién llegada a mi trabajo, pues en aquel momento, conocí una persona con quien me involucré también de una manera equivocada. Y digamos que aquí es donde llega Dios y ya me dice, ya no más. Entonces esta parte de la historia fue muy fuerte porque incluso ocasionó que yo me enfermara muchísimo físicamente y que estaba involucrada emocionalmente, obviamente con quien no debía. Era una persona casada y comencé a sentir mucho el llamado de Dios. Y ahí aparece en mi vida una persona muy importante que incluso actualmente hoy es pues mi jefe y un gran amigo. Aparece de la nada, no nos conocíamos en aquel momento, a escribirme en redes sociales, a comentarme cosas de radio, a decirme que teníamos amigos en común. Nada menos hoy, día de este testimonio, estábamos devolviéndonos hasta nuestra primera conversación en Instagram, fue muy bonito. Eh, Entender cómo ha sido como ese caminar tan lindo. Entonces ahorita molestábamos y yo le decía como usted me habló primero. Y yo creo que Dios siempre lo tuvo ahí
como con ese llamado de venga, cuídeme esta ovejita, cuídeme esta ovejita. Y eso fue en el 2019, enero del 2019. Ahí comenzamos a hablar y toda esta crisis de la que les voy a hablar fue más o menos para septiembre de ese mismo año. Él comienza a aparecer obviamente y me dice como, ven, es que te quiero invitar a un grupo de oración. Y yo le decía como, ay, sí, muy chévere, me gusta, pero realmente hoy no puedo. Y justo los días que él me invitaba eran justo los días que yo me iba a ver con esta persona. Entonces, obviamente, uno en el mundo, con su mente descabellada, o sea, uno qué va a decir, o sea, lo difícil que es verme con esta persona, que me acepte una invitación, y yo le voy a decir que no. No, obviamente no. Ujú. Entonces yo le decía como, no, después me invitas, pero sígame invitando. O sea, siempre en mi corazón estaba ese llamado del Señor de sí te necesito. Claro. Y luego cuando ya pasa como, fueron más o menos unas 3 semanas, más o menos, que ya empecé yo muy mal, me dio una infección supremamente fuerte que no se me quitaba con absolutamente nada, empiezas a ser impresionante de Dios. Y justo ese día, José me habla y me dice como, hoy hay grupo, y le dije, sí, o sea, por favor, sí, necesito de Dios. No sé qué va a pasar conmigo, yo ya no sé qué más voy a hacer con mi vida. Y justo ese día, cuando yo me fui con él, hablamos mucho, yo lloré demasiado. Ese día entendí qué era el Santísimo, no tenía ni idea qué era el Santísimo. José me lleva hasta el Santísimo y me dice, ahí está Jesús vivo y real, háblale, cuéntale lo que le quieras contar y permítele que él te hable. Y si él quiere que yo te diga algo, pues yo te lo diré. Yo obviamente ese día entré a llorar y yo me le arrodillé al Santísimo y yo recuerdo que lo primero que yo le dije fue, yo Señor, si usted está aquí, usted me escucha y usted me va a hablar a través de José. O sea, yo necesito que José hable, José no se puede quedar callado porque yo te necesito. Y fue empezar a ver como una proyección de mi vida y el Señor comenzó a mostrarme cosas muy, muy puntuales de mi vida, incluso malos consejos que había dado en medio de esa vida tan libertina, tan fresca, como tan relax, porque yo era súper defensora, obviamente, del sexo sin amor, de tanto libertinaje que tenemos hoy en el mundo. Yo era la primera que salía en redes sociales a defenderlo. Entonces fue muy fuerte comenzar a entender que mi llamado estaba precisamente por ese lado y que yo estaba haciendo las cosas muy mal hechas. Y ahí entendí esa voz en el corazón de Dios cuando me dijo, te estás metiendo con lo que más amo y es la familia, o sea, hasta aquí, o sea, no más, no más. Obviamente yo sabía que yo ya había tocado fondo, que yo ya no podía llegar más lejos de lo que había llegado y que en medio de creer que estás como, no sé, uno en ese momento, lo que les decía ahora, como que se alimenta el ego, uno cree que uno está como súper bien, pero cuando ahondas realmente en tu vida te das cuenta que cada día estás peor y que entonces yo ya decía, a ver, o sea, yo tengo que esconderme para estar con alguien, yo tengo que esperar las migajas del tiempo de alguien, realmente quién soy yo y qué es lo que valgo. Entonces uno empieza obviamente a taladrarse la cabeza y a decir, bueno, mi papá me abandonó, tuve relaciones difíciles, bla, 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 y uno comienza a echarse la tierra sucia encima, pero Dios comienza a limpiar y Dios comienza a rescatar mi corazón en ese momento y desde ese momento fue como un quererme enamorar. La verdad, ha sido hasta hoy un camino de muchas luchas, eh, de muchas dificultades también, y de que cuando también empezamos a acercarnos a Dios empiezan realmente más difíciles las tentaciones. Y yo soy una oveja muy rebelde, o sea, a Dios le ha tocado duro conmigo, porque yo muchas veces me le he salido de las manos, como que me saturaba a veces de tantas cosas que estaba viviendo porque no las entendía, pero era porque realmente no las vivía desde el corazón. Y yo volvía y salía corriendo así como, no, 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 espere, 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 que todo esto no es para mí, espere, téngame paciencia. Y realmente yo a Dios siempre le hablaba así de una manera muy, muy jocosa, muy personal, muy, Muy, muy muy a su graciosa. estilo. Sí, completamente. Y así incluso siento que él me habla. eh, y yo siempre, o sea, yo era conchuda. Yo le decía eso como que, no, 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 espere, espere, espere. Tan rápido no, espere. No, me va a quitar eso. O No, sea, le espere, decías eso a todavía Dios no. cómo tenía que ser Dios. Exactamente. Es que, o sea, yo, sí, usted Dios, pero a mi manera, como a mí me conviniera. Entonces, digamos que fue un proceso muy, muy difícil, pero muy lindo a la vez. Yo comencé
a conocer el servicio, el Señor me regala la oportunidad nuevamente de servirle con mi voz. Y ahí comencé a entender realmente lo que era la intimidad con Él, el enamorarme, pero entender también que somos seres tan frágiles y tan humanos que, que es muy, sabes, a veces, y lo hablábamos ahorita fuera de cámaras, el entender que cuando tú ya estás como servidor y cuando tú ya públicamente das tu testimonio, te expones obviamente a una responsabilidad social más grande, pero también es un llamado a los que están allí, al otro lado, viendo este testimonio, y es que no somos personas perfectas y cometemos y seguimos cometiendo errores porque el Señor sigue trabajando en cada una de las áreas de nuestra vida y Él va reparando de a poquito. Entonces, no sé, si tú en este momento estás allá, tienes problemas económicos, seguramente el Señor repara, restaura, quita lo que tenga que quitar, te regala esa bendición que tú necesitas, no ni siquiera la que uno quiere, no, es la que tú necesitas, Él repara, Él restaura, y luego cuando tú ya sientes que hay calma, Él vuelve y arma el caos. Porque a veces son caos que nosotros proporcionamos, pero otras veces es Él mismo quien los propicia porque necesita movernos el suelo. Por ahí había una frase, no sé realmente de quién era, pero decía eso, como que preocúpate si dices que sigues a Jesús y tu vida está en calmas. Como que realmente ahí entonces no está Jesús, porque seguir a Dios es precisamente eso, pero es un caos y un desorden tan hermoso, es un caos y un desorden que enamora, que cautiva y que te dan ganas, por supuesto, de seguir caminando. Es como ese cuento o esa fábula que hay del señor que tiene un burrito como que se le va a un hueco y él dice como, "Ah, no tengo cómo sacarlo", y empieza a echarle tierra con la intención de enterrar obviamente al animalito, pero él comienza a sacudirse la tierra y a pararse cada vez en los morritos más altos hasta que logra salir por fin de ese pozo. Y así mismo es la vida con Dios. Mientras el mundo a veces nos tira a la tierra de querer enterrarnos y sepultarnos por equivocaciones o por errores que cometemos, nosotros en Dios tenemos esa fortaleza y también esa responsabilidad y ese llamado a sacudirnos la tierra y a seguir, a salir adelante. Entonces así ha sido como ese caminar en mi vida. Fueron 3 años sirviendo en la comunidad a la que llegué en aquel momento. Digamos que en este momento de mi vida ando como con cambios también, el Señor también está como cerrando ciclos, moviendo también muchas cosas, eh, pero han sido tiempos realmente muy lindos, o sea, el Señor se ha permitido enamorarme, o sea, se ha permitido llevarme al desierto y hablarle a mi corazón, regalarme todo aquello que necesité. Como les digo también en este caminar, se toman a veces malas decisiones desde nuestra humanidad, desde nuestras emociones, desde nuestros sentimientos, pero el Señor siempre se encarga de respaldar y de incluso consolar y decir, bueno, listo, entiendo que te equivocaste, entiendo quizás que ya entendiste que no era la decisión que yo quería para ti, pero vamos a volver a empezar. Y bueno, ahí voy como en ese caminar con Dios y yo aprendiendo, por supuesto, todos los días, con el propósito, obviamente, de seguirle sirviendo, de seguir siendo testimonio vivo de lo que Él ha hecho conmigo. Pues y siempre le digo como a las personas con las que hablo, obviamente todos tenemos dificultades diferentes, pero siempre digo, o sea, si el Señor pudo hacer lo que hizo conmigo, estoy segura que puede hacer lo que sea con cualquiera de las personas que estén ahí al otro lado pensando que tienen una situación imposible incluso para Dios. Y es que a él nada le queda grande. Ujú. Bueno, Cintia, yo sé que tu testimonio tiene mucha tela por cortar, muchos detalles, ¿cierto? Pero aquí se habla lo que Dios quiera. Pero yo en este momento simplemente estoy pensando en que recordemos, en que recuerdes cuál dentro del proceso, uno tiende a olvidar, ¿cierto? Olvidar Ujú. muchas cosas, pero durante todo este proceso, como de qué ha sido lo más difícil, de donde te ha levantado el Señor. O sea, que tú dices, yo definitivamente siento que no iba a ser capaz, que no, que mis fuerzas eran limitadas y el Señor me salvó, me levantó y aquí estoy. O sea, qué episodio de tu vida de pronto recuerdas? Y si ya lo mencionaste, que nos digas este que ya les compartí. Sí,
El primero, obviamente, fue este que les dije cuando sentí realmente ese jalón de orejas del Señor y entender que me estaba metiendo con lo que más Él ama y es la familia. Porque sentí realmente ese regaño de un papá con amor, o sea, ese regaño con autoridad de decir, a ver, o sea, ¿hasta dónde más vas a llegar? Además, porque ya en mi corazón estaba el anhelo de que yo quería casarme. Ese puntualmente, y luego precisamente con lo que les acabo de decir hace muy poco, y es que también en este proceso uno desde su humanidad toma malas decisiones en medio de la emoción, luego de que el Señor me rescata, luego de que decido eh, estar sola, digamos, sin una pareja y de realmente hacer las cosas bien como se debían de hacer, conozco la persona que creí era el amor de mi vida realmente. Fue una historia muy linda, la verdad, fue muy bonita, sin embargo, no sé, por cosas de la vida, realmente por muchas razones que quizás hasta el día de hoy no entiendo, nosotros nos casamos y nuestra relación duró 6 meses. Creo que es de lo más difícil que el Señor me permitió vivir. Sin embargo, me atrevería a decir hoy que fue realmente el momento en el que estuve en el Calvario a los pies de la cruz de Jesús. O sea, y siempre le digo al Señor, llévame a la cruz, llévame a esa que fue mi cruz y a ese momento que fue tan difícil cuando destrozada en 4 paredes en una habitación, no tuve más que rendirme a su grandeza y decirle, te cedo el control. O sea, no puedo con esto, no puedo con esto. Y realmente fue un proceso muy difícil, fue demasiado largo incluso, me atrevería a decir, y tuvo como sus etapas. Pero mientras más dura se ponía la situación en mi humanidad, Dios más se glorificaba y Dios más me hablaba y Dios más me llenaba y me enamoré de la oración y me enamoré de la intimidad con Él y me enamoré de pasar tiempo a solas con Él en el Santísimo y de entender que Él es quien debe ser mi piedra angular, que Él es quien debe ser mi novio, mi esposo, mi amado, mi enamorado, o sea, Él, solamente Él. Pero en ese proceso, Él también se encargó, obviamente, de decirme listo. O sea, yo te consuelo, yo te abrazo, como les decía ahorita, sé que quizás no fue o no fue el momento o no fue la manera o no fue la forma de tomar decisiones, pero yo te levanto, yo te abrazo, pero vamos a caminar juntos. Y en ese caminar juntos es, venga que es que yo la voy a hacer de nuevo. Ahí sí, literal, el todo lo hace nuevo. Entonces, fue como empezar a conocerme. Sabes que yo creo yo a que nunca, nunca en todos estos años de mi vida yo había entendido quién era yo realmente y no había encontrado mi identidad incluso como hija de él. Y fue muy lindo porque incluso cuando tú pasas, digamos, la historia contándola como una historia común y corriente, obviamente hace parte de crisis de la vida y uno diría como, ah, sí, qué momento tan duro. Pero a mí el Señor me permitió entender que fue más un proceso, más que físico, fue un proceso espiritual lo que él estaba haciendo conmigo. Y fue obviamente quitarme todas mis falsas seguridades. En esto estoy hablando de lo afectivo, para aquel momento obviamente después de una separación, pues tú no tienes obviamente en ese momento como todo preparado para, digamos, una situación económica difícil, entonces también me quedé en una situación económica difícil. Yo había renunciado a los medios porque estaba cansada de la presión que sentía porque había sido un año muy difícil, había muerto mi abuela, había tenido muchos problemas a nivel personal y estaba pasando por una crisis personal, pues dura. Y luego, obviamente, con esto fue como que se exacerbó toda la situación que yo tenía. Entonces fue, obviamente, la muerte de la persona que más amas, una separación, una crisis económica que realmente fue muy difícil y fue aprender a soltarle el control al Señor, o sea, aprender a entender que si yo hoy en mi cuenta no tengo ni 5 centavos, Él se va a encargar,
como le digo yo a él, y en ese momento fue que lo bauticé así. Incluso acá hoy en día mis compañeros me gozan, José sobre todo, pues ahorita que trabajamos juntos me goza porque yo le digo al Señor, yo le digo que él es mi sugar daddy, pero fue porque es que así yo le empecé a decir, yo le dije, bueno, Señor, usted sabe lo que necesito pagar. Usted es mi sugar daddy porque yo no tengo ningún otro lado de dónde sacar plata. Mire a ver qué va a hacer, mueva, provea. Yo no sé usted qué va a hacer. Y se los juro que vi milagros ocurrir a nivel económico. Luego de que yo entendí eso, por eso les decía ahorita que el Señor obra de una manera preciosa, porque aunque él hace caos, también es muy caballero. Entonces él no es como que, ay, yo cojo frun y todo lo mando de una, no. Yo voy trabajando, trabajando. Cuando esa parte económica comenzó a restaurarse, porque mi confianza comenzó a darse en él, me sale nuevamente trabajo en los medios, que es a donde trabajo actualmente, justamente de la mano de José, que fue esa persona, la primera persona que me tiende la mano en la fe. Y le dije, bueno, señor, si usted quiere que yo vuelva a la radio, entonces usted me va a dar un lugar donde cuiden mi corazón. Y él me trajo al mejor lugar del mundo porque obviamente es un lugar que está lleno de su presencia y es un lugar en el que entendemos que Él es lo primero, es un lugar en el que hay oración, es un lugar en el que hacemos alabanza, es un lugar en el que realmente Él es el centro. Y cuando ya llego acá, Él me dice, bueno, ahora vamos a trabajar en quién eres. Y comienza obviamente a trabajar en mi parte física y en mi amor propio. Tuve una alopecia muy difícil y realmente fue ahí yo al momento en el que yo dije, yo creo que yo de esto no voy a salir, o sea, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Obviamente tenía la autoestima súper aporreada, o sea, la persona que amaba se había ido a los brazos de otra persona y obviamente uno como mujer dice, bueno, uno siempre piensa que es, ay, pero entonces, ¿qué tiene ella que no tenga yo? ¿Cierto? Siempre es como la frase de cajón. Y entendí simplemente que no, que es que hay personas que de pronto no están para estar en tu vida y ese es el proceso que hay que seguir y tú tienes que amarte así hayan personas más hermosas que tú o no. Y fue eso lo que el Señor hizo conmigo, fue atacar la vanidad que yo había construido durante 5 años trabajando en los medios, un punto incluso en el que yo me había subido mucho de peso y comencé también entonces a bajar y comencé todo ese tema de la sensualidad mucho más fuerte porque obviamente me agradaba ya mi cuerpo, entonces ya me mostraba más, entonces ya esto y lo otro. Y él me dice como, venga, que es que yo le voy a quitar todo, absolutamente todo eso. Me dio la alopecia, fue un tratamiento muy difícil, obviamente fue un tratamiento costoso y estamos hablando de costoso en una escasez económica que el señor estaba reparando. Entonces fue como, a ver, o sea, ¿qué vas a hacer? ¿Me vas a regalar el tratamiento o no? Y lo hizo, o sea, él proveyó para que realmente fuera posible adquirir ese tratamiento, pero adquirir el tratamiento bajo la intención de entender que yo tenía que volver a mi diseño original, tuve que tuzarme el cabello, pues, o sea, yo he sido la mujer más amante al cabello de la vida, y fue muy difícil. Entonces ahí fue como que me peleé con él y le dije, no, señor, o sea, ya no más. Yo dije, yo no voy a salir más en redes sociales porque, ¿cómo voy a salir así? O sea, no, yo no soy capaz. Yo ya digamos que había empezado a mostrar ese proceso de mi vida con el Señor a través de las redes sociales. Sin embargo, venía sintiendo en el corazón ese llamado a evangelizar a través de las redes sociales, pero yo decía como, bueno, Señor, entonces yo te voy a crear una cuenta de Instagram a ti para evangelizar. Él no quería que yo hiciese una cuenta de Instagram aparte. Hubo muchos testimonios, digamos, que tengo por contarles, incluso con personas cercanas que tuvieron sueños, incluso con ese tema de las redes sociales, que fueron las confirmaciones que yo necesitaba para entender que él quería mis redes sociales para él. Entonces empecé a sentir esa emoción en mi corazón y yo le decía, no, señor, yo no soy capaz de salir así en redes sociales. Y él me decía, sí, vas a salir en redes sociales y tus redes son para mí. Y yo no, o sea, yo me sentía así como cual Pedro, como ahora suelta las redes y vas a ser pescadora de hombres a través de las redes sociales y de evangelizar. Y obviamente dio mucho susto empezar a cambiar un contenido que durante muchos años construiste basado obviamente en otro estilo de vida completamente distinto, en el que vendía la noche, la rumba, la sensualidad, o sea, un montón de cosas, el sexo libre, o sea, una cosa impresionante y llegar de un momento a otro a tener que decirle a tus seguidores,
no, es que yo ya aquí hablo de Dios. Obviamente fue muy difícil, obviamente hubo muchas personas que atacaron, muchos que se fueron y yo tenía mucho susto, pero el Señor llegaba y me decía, y te lo juro, yo hace ahora una cosa súper absurda. Recuerdo que de esos primeros ejercicios que empecé a hacer con José, él me dijo como, vas a ayunar de tus redes sociales una semana. Y yo decía, ¿qué? No, o sea, se me va a ir todo el mundo. Me decían, no vas a publicar nada, porque yo soy de las que tiendo a publicar casi todo. Y yo, no, Dios mío, no soy capaz. Y el Señor llega y me respalda, o sea, y te lo juro que en esa semana, en vez de bajar seguidores, el Señor a mí me regaló 200 seguidores. O sea, 200 personas que llegaron a esa cuenta. Y de esas 200, dos cuentas que hasta el sol de hoy no tengo ni la más mínima idea qué pasó, porque realmente para mí fue sobrenatural, repostearon unos videos que yo había montado hace años cantando alabanzas. Y yo decía, Señor, ¿qué es esto? O sea, una cosa impresionante. La confirmación del Señor. Total, me comenzaron a seguir sacerdotes, me comenzaron a seguir evangelizadores y yo cada vez sentía esa presión y yo decía, Señor, no, es que esto es una responsabilidad muy grande, pero cada vez sentía más ese respaldo y fue muy hermoso porque el primer testimonio que di fue realmente hace muy poco, fue el 1 de septiembre y fue a través de mis redes sociales. O sea, fue un live en Instagram y yo decía como, o sea, ni siquiera cuando he salido en televisión, yo había sudado tanto como sudé ese día, porque yo decía, Dios mío, me van a madrear, me van a madrear. Y obviamente uno se daba cuenta en los chats que había muchas personas que no tenían conocimiento de nada de Dios, pero eso era lo que Dios quería. O sea, hacer ese llamado y ese jalón de orejas. Y ahí sí, volvemos al inicio de esta grabación y es que así llegaste tú a mí. A tu vida, de hecho, sí. Y yo creo, Cintia, que eso apenas está comenzando. Es decir, el llamado tan grande que Dios te tiene apenas está comenzando porque Él da los talentos para que los pongamos al servicio de Él. Y Él te ha dado esa voz y ese voto que en un momento era, por decirlo de algún modo, difícil discernir entre el bien y el mal, Ujú. y tan inmerso uno entre el trigo y la cizaña, entonces no se sabe uno cómo, qué hago, cómo actúo, qué digo. Pero es definitivamente el Señor el que te confirma que te quiere para la gloria de su reino y que son muchos los corazones los que a través de tu voz, a través de tu testimonio, a través de tu perseverancia, Él va a enamorar, porque así es como actúa y obra Él, a través de las personas. De hecho, les compartimos un día el año pasado, yo estaba súper, era un sábado, les vamos a compartir la historia porque es muy bonita, la verdad, de El que se testimonio vale de el Joana. Señor, de lo que se vale el Señor. Yo recuerdo que estaba un sábado y entré a Instagram y allí estaba un señor hablando, dando gracias porque habían muchas personas que habían hecho oración por él y si había tenido un proceso de cáncer. Entonces yo dije, ¿quién es esta persona? Fui a una cuenta de Instagram que graba testimonios y entonces dije, ve, qué cuenta tan chévere. Entonces empecé pues como a bajar y por cosas de pues diosidencias, porque no es algo que yo elija realmente, o sea, lo Ajá. elegí yo, pero es una diosidencia. Ingresé al testimonio de Cintia, al que ella hacía alusión hace un momento, y empecé a escucharlo. En ese momento tenía el tiempo, entonces pude escucharlo de principio a fin. Cuando terminé, yo sentí algo muy bonito y a diferencia que con otras personas que a veces conozco y les conozco el testimonio, yo inmediatamente les extiendo la invitación para que nos acompañen aquí. Yo sentía que tenía que hablar con ella y decirle algo. Pues les cuento que al otro día, que era domingo, yo tenía una invitación para visitar los monjes contemplativos que quedan en Girardota con una amiga que me había invitado. Entonces yo recuerdo que llegamos a ese lugar, pues Barbosa es alejado un poquito, más o menos, ¿a cuánto de Medellín, Cintia? Más o menos, no, pues Pues no no digamos sé, que por ahí alejado, que pues 40 minutos, una horita, sí, pues más o sí, pero a menos. lo que voy es que yo vivo al sur de la ciudad y Girardota queda a todo Al el norte norte. de la ciudad, o sea que estamos hablando no solamente de traspasar De Sabaneta, Medellín a Girardota, sino Itagüí, sino que todo, o sea, todo. Y cuando yo me bajo en ese momento que llego allí a ese lugar, a los monjes contemplativos, la primer persona a la que yo veo es a Cintia. Claro, yo inmediatamente me quedo sorprendida porque yo dije, pero yo a esta persona no la conocía, no sabía quién era,
veo ayer el testimonio y me la estoy encontrando aquí en un lugar tan bonito. Claro, yo inmediatamente le hablo y desde ese entonces, pues no digo que hablemos todos los días, pero sí el Señor ha permitido que yo vea y que admire en ella precisamente esa perseverancia. Y es muy bonito, Cintia, cuando a veces llegan esas dudas y esa tentación de decir, ay no, yo que el camino que estoy haciendo, lo que estoy diciendo, lo que estoy tejiendo, o sea, ¿qué hago? No, el Señor lo que definitivamente te dice es ánimo, o sea, ánimo a evangelizar, a ser esa voz de Él, a que sin miedo tengas presente que Él es tu respaldo, o sea, y que lo va a seguir haciendo, porque es que no es una obra tuya. Él ha quitado ya todas las seguridades humanas para Ujú. que Él sea el abanderado y el centro de tu vida y el que te digas que yo tengo el control, yo tengo la batuta de tu vida y si te pones a mi servicio, yo me voy a glorificar en ti. Así Entonces, es. adelante. No Esto es, apenas comienza. amén por eso, amén. Además, yo que es muy bonito, ¿sabes? Porque dentro de ese proceso de enamorarme del Señor, creo que lo que el Señor más busca también es que nosotros nos enamoremos de Él a través de nuestra propia esencia, o sea, como de que uno entienda cómo Él a cada uno nos hace de una manera particular. Entonces, a mí digamos que al principio me daba muy duro, obviamente mi personalidad, como lo han podido ver durante toda esta entrevista, yo soy así súper extrovertida, soy súper estallada, obviamente en mi juventud y en mis locuras y demás, siempre fui una persona súper aficionada por los tatuajes, o sea, estoy llena de tatuajes por todos lados. Y sabes que de eso se ha valido el Señor. Es muy hermoso porque a veces llego a lugares, incluso hace poco me invitaron a dar una conferencia de radio, o sea, ni siquiera era algo de evangelización. Y cuando se termina la charla, uno de los muchachos me dice como, no sé por qué te estoy diciendo esto, pero yo no sé, yo te veo a ti, veo a Dios. Y a mí obviamente se me chocolatearon los ojos y yo me quedé mirándolo y yo le dije, ¿qué? Y me dijo, sí, es que sabes qué, no sé, es muy charro porque cuando uno te ve con tu pinta, con el cabello, con los tatuajes, uno jamás en la vida se imagina que una persona así pueda llevar a Dios en su vida. Y creo que de eso se ha valido Dios. Y por eso era ese llamado de Él tan insistente a decirme, es en tus redes, en lo que la gente ha conocido de ti, en lo que tú has vendido, así, loquita, escandalosa, tatuada, pelipintada, así es como Él me usa. Porque quizás hay personas, o sea, digamos que hay carismas diferentes y hay personas que inspiran esa santidad y esa paz y esa pureza. No estoy diciendo que yo no lo inspire, a lo que me refiero es que hay otras almitas que se conectan quizás un poco más desde el aspecto que les hace como romper ese hielo de una vez. Entonces es mucho más fácil llegar a esos corazones con la palabra de Dios cuando la persona está desarmada, cuando no está prevenida, perdón, cuando no está prevenida. Entonces, la invitación también es eso, a que así como yo voy en ese proceso todos los días de aceptarme, de amarme, de enamorarme, entiendan ustedes también que no que nuestro proceso, o sea, y esto realmente aplica en todos los aspectos de la vida, tanto en el mundo como en la fe, nuestro proceso no se parece al de nadie y no tiene por qué parecerse al de nadie más. O sea, es lo que el Señor hace con cada uno de nosotros, a cada uno nos habla de maneras diferentes, a cada uno nos toca de maneras distintas y esa es la invitación a que ustedes también se dejen seducir, que se dejen enamorar, si no sé, si a ti es a través de la lectura o si a ti es a través de la música o si a ti es a través, no sé, de la poesía, no sé, cualquier cosa, él se vale de todos esos dones y talentos, como bien lo decías, Joa, para, para llevar su palabra al mundo y bueno, y a eso estamos llamados, a extenderlo. De hecho, hay un detallito que precisamente el Señor después nos fue poniendo como en esos mismos lugares. Yo recuerdo que una vez estaba en un grupo de oración y ese día cantaste allí, pero como yo no sabía que tú asistías a ese grupo, al final yo también como, ¿quién estaba cantando? Y eras tú. Entonces es el Señor también, vuelvo y te digo, o sea, cuando uno tiene esos ojos cerrados solamente a dejarse Uh deleitar por -huh. Él, a no tener esos juicios de valor, sino simplemente a que Dios sea Dios de la manera en que Él lo necesite y así lo desee. Él realmente nos va a sorprender. Y si lo ha hecho conmigo, estoy convencida y estoy segura que lo hace con todo el mundo. Entonces,
bueno, no, agradecerte infinitamente por habernos compartido tu historia, tu testimonio, por habernos abierto el corazón, que sabemos que no es fácil estar en las cámaras, abrir el corazón, exponerse, y por todo lo que nos has compartido ya, pero de verdad infinitamente agradecidos. No, yo a ti, gracias, en serio, que de verdad ha sido muy bonito y como lo decía al principio, los propósitos del Señor son perfectos, o sea, desde el momento en el que nos conocimos hasta hoy, realmente pasó de todo para que no fuera en esos momentos el testimonio, porque tenía que ser hoy, y bueno, el Señor sabe cuántos corazones toca a través de mi historia y que sean muchos más. A ti, obviamente, pues enviarte un abrazo gigante, también desearte toda la perseverancia santa del mundo para que sigas con esta misión tan hermosa que es este canal y es poder precisamente compartir las historias de aquellos que hemos sido tocados y enamorados por el Señor, para que muchos sigan caminando en fe. Y nada, agradecerles infinitamente también a todas las personas que se conectaron y que se siguen conectando y que nos regalan esta horita de su tiempo, porque sabemos que empezar a ver un testimonio tampoco es fácil, uno es como que, a ver, ¿qué van a decir? Pero si se quedaron hasta acá, hasta este punto, Dios les bendiga enormemente. Amén. Cintia, bueno, hay un espacio que me encanta, que es al final, y es que les pido el favor, bueno, al principio yo lo hacía diferente, yo me volteaba y elegía un color al azar, pero Ok. a veces las personas me decían, Johanna, prepara los colores, prepara cuál es la que va a tomar, entonces tomé la decisión de que le digo al invitado que por favor elija uno de los colores que tengo aquí al fondo. Ah, ok, no, el rosa. Bueno, ¿cuál de los rosados? El justo el que tienes acá al ladito de tu hombro. O sea, este. Ese. Listo. Dice, números 6, 24, 26. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor te mire con agrado y te extienda su amor. El Señor te muestre su favor y te conceda la paz. Números 6, 24, Wow. 26. Amén. Amén, Qué Cintia. hermosa esa promesita, me encanta. Dios te bendiga, un fuerte abrazo y bueno, que el Señor siga obrando en ti y a través de ti. Amén, Joa. Un abrazo gigante para ti, bendiciones para todos. Cuídense mucho. Y un abrazo muy, muy grande también para todos quienes nos estuvieron acompañando en esta mañana. Y si el Señor nos permite, nos vemos dentro de 8 días. Hasta pronto. Chao. Dale clic en me gusta, suscríbete si aún no lo has hecho y selecciona la campanita para recibir las notificaciones de los nuevos videos.